Job, un hombre de fe, se convertía rápidamente en un símbolo de la lucha interna entre el dolor y la esperanza, un héroe de la angustia que, a pesar de la tormenta que lo asediaba, no perdía de vista su fundamental relación con Dios. El aire estaba cargado de emociones, y cada doloroso susurro de su corazón resonaba con las profundas preguntas que muchos de nosotros hacemos en nuestros momentos más oscuros. A medida que sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, comenzaron a cuestionar su integridad, las palabras se convirtieron en cuchillos. «Job», exclamó Elifaz, su voz cargada de incredulidad. «No es propio de un hombre justo sufrir tantas calamidades. Debes haber cometido un gran pecado». Un relámpago de ira iluminó la mirada de Job, quien sintió el peso del juicio en cada palabra de sus amigos, en cada acusación que dolía más que sus propias llagas. ¿Acaso mis sufrimientos son mi culpa?, gritó Job, su voz resonando como un eco en las montañas desoladas de su alma. ¿No es suficiente el dolor que llevo en mi pecho? Dios me ha quitado todo, incluso el consuelo de mis seres queridos, y ustedes vienen a decirme que soy culpable. Las noches se volvían más largas y frías, y cada día que pasaba parecía tragar un pedazo más de su espíritu. En el horizonte, la oscuridad comenzó a insinuarse. Job, en su desesperación, se aferraba a los pedazos de su fe. ¿Dónde está Dios en todo esto?, se preguntaba, mientras miraba hacia el cielo, como si esperara que las nubes respondieran. ¿Por qué guarda silencio en medio del sufrimiento? ¿Acaso no ve mi dolor? Con cada día que pasaba, la tormenta de emociones se intensificaba. El frío del desánimo se cernía sobre él como una sombra. En momentos de profunda soledad, se encontraba al borde de la desesperación. Su cuerpo, marcado por llagas, era también un reflejo de su espíritu. Nadie podía entender la profundidad de su angustia, y sus amigos, con buenas intenciones, solo servían para avivar las llamas del dolor. Deseando una respuesta de Dios, Job exclamó: «Oh, si pudiera encontrar a mi Creador. Si tan solo pudiera hablar con Él y exponer mi injusticia. Quiero que me escuche, quiero que sepa que no soy culpable de esta tormenta que ha arrasado mi vida». Cada palabra era un grito desgarrador, una súplica que surgía del abismo de su desesperación. Y así, como respuesta a su anhelo, vino el momento dramático. Dios respondió, no con palabras de consuelo, sino con todo el poder y la majestad de la creación. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Resonó la voz divina, un eco en el viento tempestuoso. Frente a este Dios poderoso, Job se sintió como un pequeño grano de arena en el vasto océano de la existencia. Mis labios han hablado con ignorancia, admitió Job, su voz temblorosa de humildad al reconocer su lugar. Yo, que no soy nada, he osado cuestionar tu diseño perfecto. Dios, en su inmensa sabiduría, habló de los secretos de la tierra, del nacimiento de las montañas y de las estrellas en el cielo. Job, abrumado por la grandeza de todo lo que fue creado, comprendió que había límites en su entendimiento. Su espíritu, antes ansioso, ahora se llenaba de asombro y reverencia. «Te conozco ahora», murmuró, finalmente colmado de paz. «Te he visto a través del tormento de mi sufrimiento, tú eres mi Redentor». Y de ese encuentro poderoso, donde Job vio la gloria de Dios, surgió una nueva esperanza. En un giro asombroso de la historia, Dios restauró a Job. Le devolvió todo lo que había perdido, su familia, sus riquezas y hasta más bendiciones de las que había tenido. Todo parecía brillar de nuevo, y su alegría era más intensa que cualquier dolor que había soportado. «Jehová fue bueno conmigo», proclamó Job, su voz llenándose de gratitud. En ese clímax divino, Job entendió que su sufrimiento no había sido en vano. Aprendió que la fe se forja en el fuego de la adversidad y que, a veces, en la oscuridad, encontramos la luz más brillante. Así, Job se convirtió no solo en un hombre restaurado, sino en un testimonio vivo de resiliencia y esperanza. Las lecciones que aprendió resonaron a través de los siglos, recordándonos que incluso en los momentos más abrumadores, la luz de la fe puede atravesar las tinieblas más densas. La historia de Job es un recordatorio poderoso de que nuestras pruebas pueden ser transformadas en oportunidades para crecer espiritualmente y que, en la búsqueda sincera de Dios, encontramos respuestas a preguntas que nos han atormentado. La belleza de la vida reside no solo en las bendiciones, sino en la fortaleza que surge de nuestra lucha. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Quién es tu Dios en medio del sufrimiento?
Alba de esperanza. El viaje de Job no fue solo el suyo, sino una travesía que cada uno de nosotros puede recorrer. Juntos, podemos descubrir lecciones valiosas y encontrar luz incluso en nuestros momentos más oscuros. Si esta narración ha resonado en tu corazón, acompáñanos en este viaje continuo. Activa las notificaciones, suscríbete y únete a la conversación. Cada historia es una nueva ventana hacia la esperanza y la comprensión, y tu participación puede ser el inicio de un cambio extraordinario. Recuerda, nunca estás solo. Al igual que Job, cada uno de nosotros tiene la capacidad de levantarse, de volver a encontrar la fe y de avanzar hacia la luz. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es una invitación a vivir con esperanza, amor y fe en un futuro lleno de posibilidades. Después de su restauración, Job no solo recuperó su fortuna y su familia, sino que también emergió transformado. En sus ojos, había un brillo nuevo, un testimonio de las profundidades del sufrimiento que había atravesado. Era un hombre que había mirado al abismo y había regresado, no como un sobreviviente, sino como un guerrero de la fe. En los días siguientes, Job se reunía con su familia y amigos. A su alrededor, el ambiente era uno de celebración y alivio. Sus hijos, una vez perdidos, volvían a reír, llenando la casa de un amor renovado. Las palabras de Job resonaban entre ellos: la vida es un regalo que debemos valorar, incluso en su fragilidad. Pero, en sus momentos de tranquilidad, el pensamiento de los sufrimientos pasados aún acechaba en su mente. Job sentía una necesidad imperiosa de compartir lo que había aprendido en su viaje a través de la adversidad. Así, convocó a quienes habían sido sus amigos en tiempos de juicio y reproche, a quienes le habían dado la espalda en su angustia, y les habló con voz firme y compasiva. Amigos, yo era un hombre quebrado, abatido por el dolor, comenzó Job, su corazón palpitante. Pero, a través de mis lágrimas y mi lucha, he visto la mano de Dios. Me enseñó que la fe no es la ausencia de sufrimiento, sino la confianza en su bondad, incluso cuando no entendemos los caminos que Él elige para nosotros. Los rostros de sus amigos cambiaron, las miradas de culpa y tristeza se transformaron en un profundo respeto. Los que habían venido a criticar ahora se sentaban en humildad. Job continuó, su voz resonando con una sabiduría adquirida a través del fuego del sufrimiento: a veces nos miramos en el espejo de la vida y creemos que somos justos e intachables. Pero, ¿quién puede afirmar que entiende los caminos de Dios? El clima se tornó conmovedor, la vulnerabilidad de Job tocó las fibras del alma de cada oyente. Debemos ser un reflejo de la compasión divina, afirmó. Cuando un hermano sufre, en lugar de juzgar, extendamos la mano. Cuando el dolor cruje en la vida de alguien más, seamos el consuelo que buscamos en nuestro dolor. Esa conversación se convirtió en un profundo momento de reflexión para todos. Sus amigos comenzaron a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como un proceso de purificación y crecimiento. Job, con su corazón abierto y su alma al desnudo, se convirtió en un líder y maestro, guiando a otros a encontrar esperanza en medio del caos. La vida siguió su curso, y Job se dedicó a ayudar a quienes estaban atrapados en la desesperación. Se convirtió en un defensor de los desamparados y una voz para aquellos que no podían hablar. Recorría aldeas, compartiendo su testimonio, inspirando a otros a encontrar su propia voz en la lucha contra el sufrimiento. Un día, mientras contemplaba la puesta de sol, recordando las sombras que había atravesado, Job comprendió todo lo que había ganado en sus pruebas. No solo había recuperado sus bienes, había ganado un propósito. Aprendió que su dolor no fue en vano, sino que le ayudó a descubrir una parte de sí mismo que no conocía anteriormente. Dios de misericordia, exclamó Job en el silencio de su corazón. Te agradezco por cada lágrima, por cada noche en la que creí que no podía seguir, por cada pregunta sin respuesta. Me transformaste en testigo de tu grandeza. Con el tiempo, el nombre de Job se convirtió en leyenda, una historia contada por generaciones. En cada hogar, su relato era recordado no solo como un relato de sufrimiento, sino como un poderoso testimonio de la fe inquebrantable. Sus palabras inspiraron a muchos a buscar la luz en sus propios momentos oscuros, a encontrar el consuelo en la certeza de que, aunque el sufrimiento es parte de la existencia, también lo son la esperanza y la redención. Finalmente, Job vivió muchos años, lleno de bendiciones y rodeado de amor. Cada nuevo día se convirtió en una oportunidad para vivir con gratitud y generosidad. En cada encuentro, en cada conversación, sembraba semillas de esperanza en el corazón de aquellos que sufrían. Él sabía que su historia no era solo su propia historia, sino un llamado a todos nosotros,
un recordatorio de que, cuando enfrentamos las tormentas de la vida, podemos salir reforzados y renovados, listos para afrontar lo que venga. La historia de Job se convirtió en un faro de luz en la oscuridad, un canto a la perseverancia, un canto que aún hoy puede resonar en nuestros corazones. Y así, la historia de Job no termina aquí, continúa en cada uno de nosotros. ¿Cómo responderemos ante nuestras adversidades? ¿Cómo seremos luz para otros que caminan en la oscuridad? La fe y el amor pueden surgir de los lugares más oscuros, y nuestro viaje es una invitación a descubrir esta verdad. Así que, te invito una vez más, en esta travesía. Juntos, sigamos explorando las lecciones que nos unen en la fe, el amor y la esperanza. Acompáñanos en la próxima historia, donde desentrañaremos más misterios del alma y descubriremos cómo el poder de la fe puede transformar vidas. Esta no es solo una antigua narración, es una exploración de la fe, la desesperación y la búsqueda de justicia divina que sigue resonando en nuestros corazones hoy. Prepárate para desafiar tus creencias sobre la adversidad y para ver la vida desde una nueva perspectiva. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, un hombre de gran riqueza y renombre, con una familia amorosa y un corazón íntegro. Job no era un simple hombre, era considerado el mayor entre todos los pueblos del Oriente. Tenía 7 hijos y 3 hijas, además de vastos rebaños de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Pero lo que realmente lo definía era su devoción a Dios. Siempre se esforzaba por vivir con rectitud, temiendo a Dios y evitando el mal. Cada vez que sus hijos celebraban, Job se levantaba temprano por la mañana para ofrecer sacrificios a Dios, temiendo que hubieran pecado. Con un corazón preocupado, ofrecía sus oraciones en un ritual de purificación que reflejaba su amor y dedicación. Sin embargo, en los cielos, un oscuro consejo se estaba gestando. Dios, admirando la integridad de Job, conversaba con Satanás, quien desafiaba la lealtad de Job, sugiriendo que solo era fiel porque disfrutaba de bendiciones abundantes. Prueba su fe, dijo Satanás, quítale todo lo que tiene, y verás cómo lo maldecirá. Así comenzó la prueba de Job. Un día fatídico, Job recibió la noticia devastadora de que sus rebaños, sus sirvientes, e incluso sus 10 hijos, habían sido arrebatados de su vida de formas horribles y espantosas. Aún con el corazón hecho trizas, Job se arrodilló, rasgó su manto y, en medio de su inmensa tristeza, adoró a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de su sufrimiento, Job mantenía su fe intacta. Pero las pruebas no terminaron ahí. Le siguieron llagas dolorosas que cubrieron su piel, una tortura física que reflejaba su angustia emocional. Su esposa, angustiada y desesperada, le instó a renunciar a Dios. Pero Job resistió con firmeza, afirmando que debía aceptar tanto el bien como el mal de la mano de Dios. Mientras tanto, 3 amigos de Job llegaron para apoyarlo, sentándose en silencio a su lado, compartiendo su luto. Sin embargo, conforme los días se volvieron meses, la compasión se convirtió en debates. Cada uno de ellos, convencido de que Job debía haber pecados ocultos para merecer tal sufrimiento, le ofrecieron argumentos que herían más que sanaban. Job, lleno de angustia y frustración, clamó al cielo en busca de respuestas. ¿Por qué, oh Dios, este dolor?, imploró, cuestionando cómo podía ser justo un Dios que guarda silencio ante la calamidad. Cuando finalmente pudo hablar con Dios, la respuesta no fue la que esperaba. En lugar de una justificación a su sufrimiento, Dios le mostró la magnificencia de su creación, recordándole que su comprensión era limitada. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra?, preguntó Dios, reforzando su soberanía sobre el universo. Job, abrumado por su grandeza, comprendió que no era su lugar cuestionar a Dios. Con corazón humilde y espíritu contrito, reconoció su condición y se arrepintió en la ceniza. Al final de este intenso proceso, Dios restauró a Job, bendiciéndolo con aún más de lo que había perdido. Le devolvió su familia, su fortuna, e incluso le dio la bendición de vivir muchos años adicionales. Job aprendió que, aunque el sufrimiento es inevitable, la forma en que respondemos ante él puede traernos una conexión más profunda con lo divino. Así, la historia de Job se convierte en un poderoso testimonio de fe y esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y el amor de Dios permanece inquebrantable. Mientras viajamos juntos en esta narración, reflexionemos sobre nuestras propias vidas.
¿Cuál es tu historia de fe frente a la adversidad? ¿Cómo te enfrentas al sufrimiento? La historia de Job nos invita a encontrar respuestas no solo en la lucha, sino en la resiliencia que podemos cultivar a través de nuestra fe.